están? Seguimos aquí con el doctor Rafael Lima y en este video hablaremos un poco sobre la ley de extinción de dominio y acerca de la delincuencia organizada. Doctor, ahora me gustaría enfocarme nuevamente un poco a la empresa y qué puede hacer una empresa si tiene alguna factora intencional o no, y ya sea pasada o futura, y qué puede hacer en ambas situaciones. ¿De qué pregunta tan interesante haces? Porque hay un gran desconocimiento del tema. Bueno, déjame platicar y hacer un poquito de historia. La ley de extinción de dominio parece algo nuevo, no es así. La ley de extinción de dominio ya se daba en el Distrito Federal, es donde más ha habido casos de extinción de dominio. Volvemos un poquito al tema que teníamos anteriormente, la penalización de las facturas. O sea, otra vez al volver a utilizar una factura inexistente y volverte un EFO. Una vez más vuelvo a hacer la referencia. Un EFO es quien emite una operación inexistente, una factura, un CFDI, y un EDO es quien lo deduce. Y por este tema de la reforma es que se penalizó el tema. Pero tenemos que hacer un contexto importante antes de cualquier situación. La base fundamental de la ley de extinción de dominio está en el artículo 22 constitucional. Ahí habla de 12 delitos muy puntuales, que era lo que se manejaba en el Distrito Federal. El tema de delincuencia organizada, secuestro, trata, lo que sería género, terrorismo, narcotráfico, vuelvo a decir, recursos de procedencia ilícita y encubrimiento. Entonces, si tú te fijas, la ley la ley fiscal, el SAT, quiere igualar una operación inexistente y considerarlo delincuencia organizada, pero quiere llevarlo a ese nivel cuando estamos hablando de cosas totalmente independientes. O sea, a ver, si hay un daño patrimonial al Estado, sí existiría, pero tú no puedes hablar de una delincuencia, no se podría confundir o no podemos igualar una operación inexistente, por muy cuantiosa que ésta sea, con el narcotráfico o con un secuestro. O sea, eso es totalmente inverosímil. En realidad, por eso es que decimos que realmente es amparable. O sea, hay una violación clara y flagrante a los derechos humanos. Ahora, como está la ley, hay que definir también que el derecho fiscal tiene dos instancias: lo que es la legalidad, que es lo que dice la ley, y otra cosa de lo que es la constitucionalidad. Ejemplo de esto lo vemos ahora con la ley Bonilla, con nuestra secretaria de Gobernación, ¿verdad?, que es magistrada. Si nosotros vemos su lenguaje, obviamente vamos a encontrar una situación bien interesante. Ella, cuando dice la ley Bonilla es legal, fíjate, dice es legal, tiene razón, porque el Congreso de la Unión ya le dio validez. Es un tema legal. O sea, la ley Bonilla es legal. La ley Bonilla es inconstitucional, sí es inconstitucional. O sea, en un momento puede tener las dos esferas, ser legal y ser inconstitucional. La legalidad la da el Congreso al pronunciar, al emitirla, que es el poder que lo hace, pero puede violar derechos constitucionales. En este caso, todo el tema fiscal, acuérdense que está en el artículo 31, fracción cuarta, que habla de 5 principios: generalidad, vinculación al gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad. Entonces, la ley de extinción de dominio, lo que hizo ahorita el Congreso de la Unión, que sin querer entrar al tema polémico de la política, es mayoría de Morena, y esta sí es una ley de Morena totalmente mal instrumentada. Lo que quieren es darle dientes a la autoridad, vuelvo a lo mismo. O sea, lo que quieren es eliminar este problema BEPS, este problema de la operación o la emisión de operaciones inexistentes. Pero te vuelvo a insistir, está en un garrotazo porque tuvo que modificar 3 leyes, y una de ellas es la ley de delincuencia organizada. Entonces, dentro del tema de delincuencia organizada, ¿qué es la delincuencia organizada? ¿Verdad? Pues la ley de delincuencia organizada es cuando 2 o más personas se unen para delinquir, o sea, un EFO. Si tú eres una empresa y tú te dedicas a emitir comprobantes y no tienes la materialidad, ya entramos a otro tema, ¿verdad? En alguna plática a nivel nacional me decían, bueno, ¿qué es la materialidad?
y hemos confundido totalmente la materialidad. Es más, yo te puedo decir, hay contadores y abogados que al día de hoy no saben lo que es la materialidad. Por eso es que pierden un montón de casos y recursos. Porque estamos acostumbrados a recibir una factura, un CFDI, estamos acostumbrados a pagarla, estamos acostumbrados a tener un contrato y un entregable. Y creemos que con eso ya tenemos una materialidad, cuando no es así. La materialidad es ir a la esencia del negocio, ver de qué se trata el negocio y si esa operación tiene una razón de negocio, es decir, una razón de existir. Entonces eso es lo que debemos de tener, no importa qué tipo de contrato, si tengo contrato o no tengo contrato, no importa si tengo entregables o no tengo entregables. Entonces lo que se trata es de que no se simule un acto. La ley de extinción de dominio lo que trae ahorita es que si se actualiza alguno de los supuestos del 22 constitucional y ya se considera delito, en automático va a entrar a un juez que va a ser determinado y que se va a llamar juez de extinción de dominio. Ese juez, ¿qué va a hacer? Te va a asegurar, te va a embargar tus bienes. Y si se configura el delito, se queda el Estado con tus bienes. Por eso se llama ley de extinción de dominio. ¿Quién la domina? ¿Quién tiene la posesión? El dueño. El dueño puede tener la posesión y ser propietario, ¿verdad? Y entonces, si en el inmueble se está realizando algún delito y es confirmado, entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese supuesto? Que pierdes el bien. El primer caso, lo que se dio mucho en el Distrito Federal era secuestro. Si una persona da en arrendamiento un inmueble y de momento el inquilino lo toma como casa de seguridad y de momento llegan a descubrir que ahí hay una persona secuestrada, pues el delito se confirmó. Por lo tanto, esa casa pasa inmediatamente a propiedad del Estado. Se dan cuenta si el dueño del inmueble participó o no, por eso se habla de la delincuencia organizada, porque en ese momento ya encontraron a los secuestradores o ya se murieron. Hay un caso muy sonado en México de que el secuestrador se mata y mata al secuestrado. Entonces ya no se pudo ver la vinculación. Entonces el dueño de la casa tuvo que demostrar si formaba parte o no de la banda. Y si no lo puede demostrar, entonces pierdes tu casa, porque ahí se consumó un delito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Por ejemplo, todos los arrendadores, porque este tema de extinción es correcto, es para la empresa, pero en este momento aquí al sector que le pega mucho es al sector inmobiliario. Todo el bien raíz es un sector vulnerable, porque imagínate tú que empiezas a rentar y que no puedes acreditar quién es tu inquilino. ¿Cuántas ocasiones no hemos dicho, sí te rento tu casa, pero sin factura, sin contrato? Bueno, quien hiciera esa práctica tiene un gran problema, porque si llega a pasar un delito, y vuelvo a insistir, ahorita lo preocupante es que ya metieron delitos fiscales en esta gama. O sea, antes era un secuestro, trata, pornografía, o sea, ese tipo de delitos. Pero por ejemplo, una cosa bien sencilla, tú hablaste de el EDO, de deducir una factura. Pues dijeran dicho, una no es ninguna, ¿verdad? Pero si es una por 7.800.000, ¿se acuerdan? ¿Verdad que habíamos dicho que 7.800.000 me puedo portar mal, pero 7.800.001 ya es delito grave penal? Pues esa es razón suficiente para que un juez de control, un juez de extinción de dominio, te quite una propiedad, que puede ser un inmueble, que puede ser cuentas bancarias, que pueden ser automóviles, todo lo que tengas. Y entonces, que pasan a propiedad del Estado, y el Estado sabrá si los remata o no los remata. Entonces, pues es preocupante, ¿verdad? Pero, vuelvo a insistir, el primer supuesto son el sector inmobiliario. El segundo supuesto son todas aquellas empresas que realizan operaciones, por ejemplo, con el público en general, porque ¿de dónde viene el dinero? Entonces, por ejemplo, todas las distribuidoras de autos, todas las distribuidoras o arrendadoras de equipo, cuando viene alguien y te dice, lo rento en efectivo, no quiero factura, ya es un grado de riesgo, porque yo no sé quién es la persona con la que estoy haciendo trato. Entonces, hoy por hoy, bajo el tema del 400 del Código Fiscal, del Código Penal Federal, te dice que quien maneje recursos, quien los transporte,
quien los utilice sabiendo el origen del dinero comete lavado de dinero. Entonces, y si tú no lo declaras, si tú no te vas con las reglas PLD, no dices, oye, realicé una operación en efectivo de tal cuantía y por lo menos le pedí un IFE o algo para identificar, entonces corres un riesgo. Entonces otra vez regresamos al protocolo que hablamos hace un rato, un protocolo de antilavado y un protocolo de cumplimiento, el dichoso compliance, porque ahora tengo que tener políticas de conocimiento del cliente. Entonces, esta extinción de dominio modifica, te digo, 3 leyes: delincuencia organizada, modifica Código Penal Federal, modifica Código Fiscal, y la consecuencia grave pues, es perder tus bienes. Entonces, hoy por hoy, todos los que son vulnerables, y repito, hay que revisar el 22 constitucional, hay que hacer una búsqueda, porque ahora te dice la ley muy claro, tú tienes que demostrar, no tan solo, por ejemplo, en arrendamiento, tener el contrato de arrendamiento, sino ahora tengo que demostrar que yo busqué el antecedente, o sea, en Google, porque te dice con los medios que tienes. Entonces, te das cuenta que el usuario es Rafael Lima. Entonces vas a tener que googlearme y decir quién es Rafael Lima, y después empezar a decir Rafael Lima, demandas, Rafael Lima, extinción de dominio, Rafael Lima, delitos. Porque si acredita ahí en Google, que es la herramienta que tú tendrías para saber quién soy yo, que hay un delito y tú me rentaste, tú eres cómplice junto conmigo, porque tú sabías quién era yo. Entonces tiene que salir limpio para que obviamente ante un juez de extinción de dominio se demuestre que tú actuaste de buena fe. Tú, el propietario, actuaste de buena fe y supiste que yo era un agente grata y no delincuente, para no perder tus bienes. Hay que hacer contratos. Arrendamiento, sector de arrendamiento tiene que hacerlo hoy por hoy. No tener contrato, hacerlo en efectivo y no emitir factura como de arrendamiento. Sería un problema y un verdadero dolor de cabeza que lo tendríamos que ver. Aquí en Escadia veremos esos requisitos y varios más, y muchas recomendaciones que estaremos dando. Bueno, volvemos a ver como una importancia acerca de estos temas, y no sé si sabían, pero aquí en Escadia tenemos mínimo 4 niveles sobre materias fiscales, desde la materia de impuestos hasta esta conferencia que nos va a dar el doctor Rafael Lima. Los invitamos a escalar profesionalmente y a ser parte de Escadia. Muchas gracias.